Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Mandamos un saludo cordial a nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan en este canal. Sean bienvenidos, hermanos. Si es primera vez que vienen a este canal, les invitamos a que se suscriban, que comenten, que den like. Esto sirve para que haya acción y actividad en el canal y así el algoritmo de YouTube pueda sugerir este video a otras personas que usan la plataforma. Hermanos, agradecemos a nuestro Dios porque este mensaje está llegando a muchas partes del mundo. Me siento feliz en lo personal ver que hermanos de España, de Portugal, de Roma, de Italia, de Sudamérica, de Estados Unidos, de todas partes del mundo están aprendiendo de la verdad presente, de los temas que se presentan en este canal. Así que, hermanos, sigamos orando para que este mensaje sea de bendición para las personas que escuchan este mensaje, ya que, hermanos, vendrá tiempo, hermanos, donde será prohibido predicar estos mensajes. Así que mientras tengamos la oportunidad, usemos todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, en este caso la tecnología. La tecnología está sirviendo para llegar a muchas partes del mundo, hermanos. Así que Dios está usando la tecnología para que muchas personas conozcan el Evangelio eterno, la verdad presente. Así que, hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios porque queremos hacer un exégesis de un versículo que necesitamos comprender como adventistas del séptimo día y también nuestros amigos y hermanos para que no vayan a ser engañados por los falsos maestros. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque nos permite poder predicar tu palabra haciendo uso de la tecnología. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que puedan aprender y que puedan ser edificados tanto intelectualmente como espiritualmente. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Quédate con nosotros, Señor, en este estudio de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a hacer apología. Vamos a defender la sana doctrina. Es interesante, hermanos, que Satanás ataca más que todo el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El diablo, aunque odia todos los mandamientos, el diablo sabe que al atacar uno se hacen culpable de todos. Pero en realidad el mandamiento que más odia el diablo es el cuarto mandamiento, que se refiere a la observancia del Shabbat, del día santo de Dios. Es el cuarto mandamiento que está en el centro de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Pueden irse al versículo 8 y van a encontrar que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. La pregunta es, ¿por qué Satanás odia este mandamiento? No es simplemente por un día, sino lo que representa el día. El día es santo porque Dios lo ha decretado, pero el día indica algo. Y ese principio es lo que el diablo odia y ataca la señal para atacar el principio. La Biblia enseña de que el sábado es monumento recordativo de la creación. Dios, después de ordenar la tierra y llenarla, porque fue en 6 días, porque según la Biblia, noten cómo dice, Génesis capítulo 1, versículo 1, la tierra tenía 2 problemas al principio, y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Elohim, y noten el versículo 2 de Génesis 1, y la tierra estaba desordenada y vacía. 2 problemas, desordenada y vacía, o sea que la tierra era un grande abismo y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que Dios tenía 2 problemas con el planeta Tierra al principio. Estaba desordenado y vacío. Esto Dios lo hizo en 6 días. Los primeros 3 la ordenó la tierra. Y los últimos 3 días de los 6 la llenó con árboles, vegetación, con animales, y el hombre que fue la corona de la creación, según el Salmos 8.
y el séptimo día Dios descansó. O sea que el séptimo día es como un broche de oro, es el monumento recordativo de la creación que indica de que todo lo que existe en el universo y en el planeta Tierra es producto de la creación divina. Esta es la función del sábado: señalar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. O sea que el sábado es un monumento que no tenemos que ir a verlo como los monumentos que encontramos hoy en diferentes partes del mundo de grandes personajes del mundo famosos. Este monumento cada siete días viene hacia nosotros. Es un monumento de tiempo. El sábado es un monumento recordativo de la creación. Noten cómo dice Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Y por esto el diablo odia este mandamiento. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea que el sábado es como la firma de que Dios es el creador, porque la tierra al principio estaba desordenada y vacía, y el sábado es el broche de oro que terminó esa creación que señala a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Por esta razón, este día santo se puso como cuarto mandamiento en la ley de Dios. Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo mismo que dice Génesis 2 y versículo 3. El cuarto mandamiento enfatiza este principio de que Dios es el único creador de los cielos y la tierra. Ya no hay otro Dios creador, solamente hay único, el Elohim, como dice Génesis. Ahora vamos a ver un versículo que queremos explicar a profundidad. Vamos a hacer un exégesis. La exégesis, hermanos, es un estudio serio del texto. Es importante que cuando se lee la Biblia, hermanos, hagamos esto. Estudiemos la Biblia a profundidad, hagamos un estudio serio del texto para que no cometamos errores de interpretación y asimilemos alguna falsa doctrina. No seamos como los protestantes o católicos, que ellos interpretan la Biblia a su modo. No dejan que la Biblia sea su propio intérprete. No permiten que la Biblia explique a la misma Biblia. ¿Cuál texto vamos a explicar? Es Isaías capítulo 66, versículos 22 al 23. Noten cómo dice el profeta Isaías. Inclusive estos versículos son los últimos de este libro. Y dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorarme delante de mí, dice Jehová. Este versículo ha sido usado por los adventistas del séptimo día para enseñar de que en la tierra nueva aún se seguirá guardando el día santo de Dios, el sábado, porque el texto dice: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. El contexto es los cielos nuevos y la tierra nueva. O sea que cuando Dios haga los cielos nuevos y la nueva tierra, el sábado se seguirá guardando. Me llamó la atención, hermanos, este video que me mandaron los hermanos, donde el hermano Natanael Baloyes usa este mismo texto de Isaías 66, versículos 22 al 23, para sostener de que los adventistas estamos equivocados. Él no dice adventistas, pero ya sabemos de que los adventistas enseñamos eso. Entonces, sutilmente ataca el mensaje adventista. Y quiero decirles, hermanos, que para atacar un mensaje no hay necesidad de hacerlo abiertamente. Para atacar un mensaje puede ser de que se haga sutilmente, con táctica.
Y si no tenemos una mente bien adiestrada por el poder del Espíritu Santo, no vamos a saber discernir la verdad del error cuando alguien está propagando errores. El hermano Natanael usa este texto para enseñar de que los adventistas están errados, porque este texto no está hablando de la tierra nueva después del pecado, sino que este texto, dice él, está hablando de una promesa para los judíos. Es un lenguaje figurado para expresar una promesa donde Dios describe de que si Israel o Jerusalén cumplen el pacto, Dios daría descanso y bendiciones a Israel después de que salieran del cautiverio. O sea que el hermano Natanael dice que este texto no tiene nada que ver con el cielo nuevo y la nueva tierra después del pecado, sino que esta es una promesa que se cumplió con los judíos y que no tiene nada que ver con guardar el sábado en la tierra nueva. Inclusive él usa Isaías 65, versículos 17 al 19, para sostener de que el texto está hablando de Jerusalén, de los judíos. Dice el texto: porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en la casa que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, dice aquí el hermano. Ve, noten que aquí está hablando del contexto que se refiere a las promesas condicionales para los judíos, para Israel. Nada que ver con la tierra nueva después del pecado, porque el texto dice: porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Noten que aquí se refiere a Israel, dice él. Nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Estas eran promesas para Israel, para los judíos, de que después de que salieran del cautiverio, ellos iban a ser bendecidos por Dios en sus tierras, iban a tener bendiciones. Y Dios usa un lenguaje figurado: como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí. Entonces los judíos, Israel, vendría a adorar a Dios de mes en mes y de día de reposo en día de reposo. O sea que, en otras palabras, se seguirá observando los novilunios o los cabos de mes que tenían sábados ceremoniales, y también el sábado del cuarto mandamiento Israel lo seguiría guardando. Por lo tanto, sostenía él de que esto no se refiere a la tierra nueva que nosotros conocemos o que menciona Apocalipsis, sino que esto se refiere a un caso especial para los judíos. Saben de que esto mismo enseñan los protestantes. Hay protestantes que estudian, hay protestantes y eruditos que estudian y sostienen de que Isaías 66, versículos 22 al 23, no se puede usar para una observancia del sábado por la eternidad, porque esto se cumplió con Jerusalén. Era una promesa condicional. Ahora, quiero, hermanos, que hagamos un estudio serio de este texto para explicar a los hermanos que es posiblemente caigan en el engaño porque no estudian la Biblia a profundidad. Y quiero explicarles, hermanos, lo siguiente. No hay engaño más letal de una verdad a media. Hay engaños que son abiertamente, que se pueden detectar en un instante. Pero hay un engaño más sutil, recuerden esto, es cuando se dice una verdad a media. Tengamos cuidado con los predicadores que usan verdades a medias para incrustar en el inconsciente un error, decir una verdad a medias para propagar un error. Un ejemplo de una verdad a media: la Biblia dice que Abraham, cuando fue a Egipto, la esposa de Abraham, que era una media hermana, Sara, era muy hermosa, y el rey de Egipto quería acostarse con la mujer de Abraham, pero Abraham había dicho
que Sara era solamente su hermana. No había dicho la otra verdad, que era también su esposa. O sea que Abraham estaba diciendo una verdad a media. Ahí por qué Dios le reveló al rey de que no fuera a tocar a esa mujer porque era la esposa de Abraham. Pero Abraham no había dicho con su boca, esta es mi esposa también, sino que había dicho solamente una verdad a media. En la iglesia adventista tenemos muchos hermanos que predican verdades a medias. Por ejemplo, hace poco vi a un pastor que es muy famoso en las redes sociales y lo admiran. Pero estaba torciendo versículos bíblicos para, supuestamente, según lo que yo vine a captar cuando lo empecé a escuchar, era como que estaba insinuando de que no hay problema cómo nos vistamos o cómo las hermanas se vistan o cómo las hermanas, no importa lo que se pongan. Y él usaba ciertos textos para enseñar de que lo importante para Dios es el corazón, no debemos de andar juzgando ni condenando. O sea, lo que estaba diciendo él era una verdad a media. No podemos andar condenando a nadie ni juzgándolo. Cada quien tiene una relación personal con Dios. Pero esa verdad no puede ocultar ni contradecir la otra verdad. ¿Cuál verdad? De que los cristianos deben de vestirse con pudor y modestia. Pero este pastor estaba enseñando una verdad a media. O sea, estaba abriendo la puerta para que se entrara toda clase de mundanalidad en la iglesia. Tengamos cuidado, hermano. Yo por eso cuando escucho yo a un predicador hoy en día, más que hoy, es peligroso, hermanos. Hoy no hay que confiar en nadie, ni nuestra propia sombra. Satanás está desesperado y no hay a quien usar para meter errores dentro de la iglesia y contaminar nuestra mente y nuestro corazón. Y si nosotros no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, vamos a ser arrastrados y vamos a andar repitiendo como loro la blasfemia. No importa qué tan encumbrado sea la persona, no importa cuántas maestrías haya sacado en la Universidad de Andrews, pero tenemos que hacer nuestra propia conclusión, nuestro propio criterio e ir a las Sagradas Escrituras. De lo contrario, hermanos, seremos engañados con verdades a medias. Recuerden esto, hermano, las verdades a medias son peor que el error. Lo que estaba propagando el hermano Natanael Baloyes en este video es una verdad a media, por lo tanto se convierte en error completo. ¿Por qué una verdad a media? Y quiero que agarren esta información, hermanos. Yo sé que les va a servir. Anoten esta información, anoten lo que estamos estudiando, pónganlo en práctica, vayan a estudiar por sí mismos. No crean lo que les dice el hermano Rafael. Tienen que comprobar si lo que les estoy diciendo sea cierto. Hagan su propio criterio. Pesen la evidencia, comparen evidencias. ¿Quién tiene mayor solidez en el mensaje? No seamos como loros. Van a disculpar esta palabra, hermanos, pero eso lo dice el espíritu de profecía. Hay muchos que tienen esa manía de ser como loro, de repetir lo que otro dice sin hacer nuestros propios argumentos. Seamos como los bereanos, hermanos. La Biblia dice que aún los bereanos pesaban la evidencia que predicaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, pero aún así los bereanos no se conformaban con lo que oían de Pablo. Tenían que ir a las Escrituras para ver si eso era así que estaba enseñando Pablo. O sea que de alguna manera los bereanos eran personas estudiosas. Eso lo dice Hechos 17:11. Eran más nobles que los de Tesalónica. Dicen que eran analíticos, eran estudiosos. Después de que escuchaban a Pablo, se iban a las Escrituras. Eso significa que las tenían, las leían, para ver si lo que decía Pablo era así. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Es tan cierto que Isaías 66, versículos 22 al 23, está hablando una profecía condicional en lenguaje figurado para Israel. Eso es verdad. Lo que no es verdad es lo siguiente, y quiero que agarren esta información. En la Biblia tenemos leyes o profecías de doble referencia.
Aunque esta promesa fue dada a Jerusalén, esta profecía tiene una doble referencia. Eso se le conoce en teología ley de doble referencia. Profecías o textos que tienen doble significado y doble aplicación. Repita conmigo, a esto se le conoce como ley de doble referencia. Versículos que tienen doble aplicación. Algunos tienen más de 2 hasta 3 aplicaciones. Y quiero demostrarles, hermanos, bíblicamente algunos ejemplos de cómo la Biblia presenta este principio de profecías de doble referencia o de doble aplicación. Y vamos a ver de que Isaías 66, versículos 22 al 23, es una promesa de doble referencia. Ahora, voy a demostrarles algunos ejemplos bíblicos de que el principio de doble referencia es bíblico. Profecías o promesas que tienen doble cumplimiento. Ejemplo, la profecía de Joel. En Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, hay una profecía para los últimos días. Y noten cómo dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y nuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. Esto es una profecía, porque dice: después derramaré mi espíritu en aquellos días. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y obraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esta es una referencia al día del juicio. Así se le conocía al día del juicio, al Yom Kippur. En efecto, ese es el contexto de Joel capítulo 2, el día del juicio. Hay un juicio que se está anunciando en esta profecía, antes de que venga el día grande de Jehová. Y dice: el día espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová podrá ser salvo. Noten que esta es una profecía para los últimos días, antes que venga el día espantoso y grande de Jehová. Podríamos decir de que es el día del juicio conectado con su venida, pero en realidad Joel 2 está hablando del día del juicio, porque así se le conocía entre los hebreos al día grande y espantoso de Jehová, porque era el día del juicio, y el que no se había humillado su alma y arrepentido de algún pecado era aniquilado fuera del campamento, según la liturgia hebrea. Pero es interesante que esta profecía se cumplió parcialmente en los días de los apóstoles. Pedro citó este fragmento del profeta Joel. Y noten cómo dice Hechos capítulo 2, versículos 14 al 15. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y dice ahora: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora estoy leyendo los versículos 17 al 20. Y vuestros ancianos soñarán visiones. El apóstol Pedro está citando la profecía de Joel 2:28 al 32. Vuestros ancianos soñarán visiones y sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible o manifiesto. Noten, hermanos, que esta profecía se cumplió parcialmente en los días de los apóstoles,
Pero esta profecía está conectada con el día grande y terrible de Jehová, o sea, con el día del juicio y con la venida de Cristo. O sea, que esta profecía, aunque se cumplió parcialmente en los días de los apóstoles, tiene una ley de doble referencia, porque su clima se va a volver a cumplir antes de que venga Cristo por segunda vez, y antes de que cierre la puerta de la gracia, habrá otro segundo Pentecostés. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 18:1 dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. A nivel mundial habrá otro Pentecostés, porque se cumplirá la promesa: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y esa obra misionera del poder del Espíritu Santo inició en los días de los apóstoles y tiene que culminar con la predicación del Evangelio, que Apocalipsis 18 se le llama el fuerte pregón de Apocalipsis 18. Noten que esta es una profecía de doble referencia. Se cumplió en los tiempos de los apóstoles y su clima se volverá a repetir antes de que Cristo venga por segunda vez y antes de que cierre la puerta de la gracia, que es la terminación del juicio. Tremendo, hermanos. Les estoy dando ejemplos de profecías de doble referencia para que al final aterricemos con el tema del sábado, porque este es el error que el hermano no enseñó en su presentación. Notemos otra profecía de doble referencia, el Emmanuel, otra profecía que tiene que ver con esta aplicación de doble referencia. Es interesante que en Isaías 7, versículo 14 al 15, se habla de una profecía. Noten cómo dice: por tanto, el Señor mismo os dará otra señal, o los dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel y hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Nosotros usamos este texto para hablar de Cristo, que nacería de la Virgen María. Y eso es correcto, pero cuando se escribió este texto no hablaba de esto. Saben que me puse a investigar cuál es el contexto de estos versículos, por qué se escribieron. Es interesante que es evidente que esta profecía tenía un significado inmediato para el rey Acaz en los días de Isaías. Esto es que un niño nacería y sería llamado Dios con nosotros, implicando que la victoria se hallaba cercano. En otras palabras, esta profecía era una señal de que Dios estaría con el rey Acaz, y la señal era que una virgen iba a concebir un hijo y se llamaría el nombre Emmanuel. Era una señal para los días del rey Acaz. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre este versículo. Acaz había de recibir una señal de parte del Señor, aunque no lo quisiera, pero la señal había de ser determinada por Dios, y era que una virgen concebiría un hijo y se le llamaría Emmanuel, para estimular a los que permanecerían fieles durante los años de crisis que sobrevendría en el futuro. Dios creyó conveniente proporcionar la seguridad de que Él estaría con ellos. La nación ya había recibido una señal en la persona de Seher Jasú, primogénito de Isaías. Así se llamaba el hijo de Isaías. Ya había habido una señal, y Dios daría otra señal al rey Acaz, que estaría con ellos, y era que también iban a ser un hijo de una virgen. Y noten cómo dice: Dios daría, o ya había dado una señal en la persona de Jerez Jasú, que es el primogénito de Isaías. Ver Isaías 7:3 e Isaías 8:18, cuyo nombre significa remanente volverá, y cuya presencia era recordativo constante de que las futuras invasiones asirias se salvaría un remanente. Noten que por qué Dios dio esta profecía. Era un consuelo, una señal para el rey Acaz, que Dios estaría con ellos y que saldrían victoriosos de las futuras invasiones de los asirios. Iba a haber un remanente.
Pero aunque esta profecía, a eso se refería, esta profecía es de doble referencia, porque esta profecía también tiene que ver con el Mesías. Cristo nacería de una virgen y se llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículos 22 al 23, citó las palabras de Isaías. Y note cómo dice Mateo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, nombre que representa a Cristo, el nombre Dios con nosotros. Pero noten, hermanos, pero primordialmente esta profecía era una promesa de consuelo para el rey Acab. Pero esta profecía tiene doble referencia. Se cumplió en los días de Acab y se cumple enteramente con Cristo, el Mesías, Dios con nosotros. ¿Notaron, hermanos? Es bien hermoso cuando estudiamos la Biblia a profundidad. No solamente hay que leer, hermanos, leer cualquier persona lo puede hacer. Necesitamos estudiar a profundidad el texto para que veamos lo que significa, para poder extraer la enseñanza espiritual para nosotros. Aquí estamos viendo cómo se aplica la ley de la doble referencia. Se cumplió ya y tiene doble cumplimiento. Otro ejemplo de cómo se aplica la ley de doble referencia en la Biblia. Podría darle muchos ejemplos, hermanos, pero suficiente para que ustedes puedan captar esta ley de doble referencia, que tienen dos aplicaciones las profecías. El ejemplo de el rey de Tiro y Lucifer es otra profecía de doble referencia. En Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 16, nosotros por lo general usamos esta cita para hablar de la caída y la rebelión de Lucifer. Pero esta profecía primordialmente no fue dado para eso, sino para hablar de la rebelión y la apostasía del rey de Tiro. Pero esta profecía o esta endecha contra el rey de Tiro posee una doble referencia, una ley de doble referencia. Se aplica al rey de Tiro, pero vemos de que el rey de Tiro estaba siendo usado por Satanás, el ángel caído. O sea que en Ezequiel 28 estamos viendo en el mismo capítulo la ley de doble referencia. Se cumplió con el rey de Tiro y tiene una aplicación secundaria el capítulo para hablar de la caída de Lucifer. Noten cómo dice Ezequiel 28, versículo 12 al 16, dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Noten de qué está hablando el capítulo, del rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Estas serán características del rey de Tiro, pero también de Satanás, el ángel caído. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Ahora empieza a hablar ahora del ángel caído. Después de hablar del rey de Tiro, ahora habla del ángel caído. De cornerina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilo y ónice. Así como era Lucifer de hermoso, el rey de Tiro también era un rey espléndido, lleno de riquezas. Ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones. O sea que el rey de Tiro tenía el arte de usar la lengua para engañar y meter su mercancía, igual como Lucifer en el cielo, al rebelarse y meter su veneno en los ángeles. El rey de Tiro estaba actuando idénticamente a Lucifer. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Captaron, hermanos, cómo se cumple aquí la ley de doble referencia?
Tenemos también, por ejemplo, en Isaías 14, también tenemos otra profecía de doble referencia. El rey de Babilonia y Lucifer. En Isaías 14 se habla del rey de Babilonia, que estaba actuando idénticamente a Lucifer, la cabeza visible, actuando idénticamente como lo hacía la cabeza invisible, que era Lucifer. Noten cómo dice, Isaías 14, versículo 4 al 5. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. O sea que Isaías 14 es un juicio contra el rey de Babilonia. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el cetro de los señores. Noten que la profecía es idénticamente un juicio para el rey de Babilonia. Pero aquí está la doble referencia. En los versículos 12 y 15 se habla de Lucifer, que está abusando al rey de Babilonia. Los versículos 12 y 15 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Noten que usé Isaías 14 para mostrar que aquí también vemos una profecía o una ley de doble referencia. Otro ejemplo de doble referencia, la destrucción de Jerusalén. Esto es interesante. Saben de que en Mateo 24 nosotros lo usamos para hablar de las señales del fin y de la venida de Cristo, y está bien eso, pero primordialmente el capítulo se dio por algo y tiene su contexto. Noten cómo dice Mateo capítulo 24, versículo 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo e iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Cuál templo? Jerusalén, una de las maravillas del mundo en aquel entonces. Respondiendo él y le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24, hermanos, contiene una profecía de doble referencia. Es una profecía que se cumplió antes de la destrucción de Jerusalén en manos de las tropas romanas, porque el contexto es el templo de Jerusalén y los romanos destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70. Pero este capítulo tiene doble referencia o doble aplicación. Se va a cumplir con la venida de Cristo, o sea, se va a volver a repetir, pero a escala mundial, no a escala solamente de Jerusalén, como fue antes del año 70. Saben que esto lo corrobora el versículo 15, Mateo 24, 15, dice, por tanto, cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. O sea, ¿a qué se refería Cristo con decir que de la abominación asoladora? Se refería a las tropas romanas que sitiarían y destruirían a Jerusalén en el año 70. Lucas lo corrobora. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 21 dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en el campo no entren a ella. Noten que Jesús está entrelazando los eventos que acontecieron antes de la destrucción de Jerusalén, y esto se va a cumplir con el fin del mundo. O sea, Mateo 24 contiene una profecía de doble referencia o doble aplicación. ¿Notaron? Podríamos mencionar muchos ejemplos de profecías de doble referencia, pero suficiente para que queden claros que es una profecía de doble referencia. Es una profecía que tiene doble aplicación. Ahora, volvamos a Isaías 66, versículos 22 al 23, porque ese es el tema. Usé los ejemplos para que veamos de que Isaías 66
versículos 22 al 23, contiene una profecía de doble referencia. Y esto es lo que Natanael Baloyes y los protestantes y católicos no dicen a la hora de interpretar Isaías 66, 22 y 23. ¿Por qué decimos de que aquí encontramos una profecía de doble referencia? Sencillo, porque cielos nuevos y nueva tierra aún no las tenemos. O sea que esta profecía sigue en proceso de cumplirse, porque Israel no cumplió con las condiciones del pacto. Esta promesa se cumple al final de la historia con el remanente, con los redimidos que serán salvos. El apóstol Pedro captó este principio y lo cita de Isaías 66, versículos 22 al 23. Noten lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 12 al 13. Está citando a Isaías, el apóstol Pedro, dice: esperando, apresurándonos para la venida del Señor y del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados serán deshechos o se fundirán. Pero nosotros, noten lo que dice Pedro, pero nosotros esperamos según la promesa. O sea que hay una promesa para los redimidos. Según la promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vemos de que la profecía de Isaías no solamente tiene que ver con judíos, porque se cumple con los redimidos, porque nosotros, según la promesa, esperamos cielos nuevos y nueva tierra, en los cuales morará la justicia. Esperamos cielos nuevos, hermano, porque aún vivimos en el cielo viejo y en la tierra vieja. Eso significa que esta profecía está en el futuro. ¿Están conmigo? Noten cómo dice Apocalipsis 21:1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, hermanos. Y esto está en el futuro. Eso significa que la profecía de Isaías tiene doble cumplimiento. Es una profecía de doble referencia. ¿Cómo lo comprobamos? De que en la tierra nueva se va a seguir guardando el sábado. ¿Cómo lo demostramos? Y quiero, hermanos, si usted estaba antes equivocado o no entendí este texto, quiero que se concentre con la información que voy a dar, hermanos. Quiero que lea el texto, hermano. Vimos al principio que la tierra, ¿cómo estaba? Al principio, desordenada y vacía. Era tinieblas, era como un abismo. Dios tenía dos problemas. Estaba la tierra desordenada y vacía, sí, y Dios la ordenó y descansó el sábado. Saben de que las plagas, agarren esta información, las plagas van a revertir la creación a su estado caótico como al principio. Las plagas. Lean Apocalipsis 16, las plagas. El mar se convierte en sangre, los ríos se convierten en sangre, cae una plaga sobre el sol. O sea, las plagas caen sobre lo que Dios creó en la creación. ¿Están conmigo, hermanos? Lea Apocalipsis 16. Las plagas van a trastornar la tierra y la van a volver al principio, como estaba al principio, en un gran abismo, desordenada y vacía. Inclusive, lo que termina de devastar la tierra y la vuelve como un abismo, como al principio, va a ser el terremoto de la séptima plaga. O sea que las plagas van a destruir esta tierra y la van a convertir en un gran abismo, donde va a ser la guarida de Satanás durante 1000 años. O sea que es imposible que tengamos Génesis sin Apocalipsis. O sea, el Génesis es el principio, los orígenes, como así lo dice su nombre, y Apocalipsis, que es el fin. ¿Captaron? Las plagas van a revertir la tierra y la van a volver desordenada y vacía, como estaba al principio. Lean. Ahora, ¿saben qué interesante, hermano? Si Dios va a hacer cielos nuevos y nueva tierra, significa que tiene que volver a crear como fue al principio. ¿Están conmigo? Porque dice Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más.
si Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, significa que lo va a volver a crear en 6 días y descansará el séptimo día, según Isaías 66, versículos 22 al 23. Porque lo contrario, ¿cómo Dios va a hacer cielos nuevos y nueva tierra? Porque aún el ciclo semanal se mantendrá en la tierra nueva. Se seguirá guardando el sábado como monumento recordativo de la nueva creación. Porque Dios hará cielos nuevos y nueva tierra. Porque las plagas destruyeron esta tierra y la convirtieron en un gran abismo. Dios hará un cielo nuevo y una nueva tierra, y el sábado volverá a ser un monumento recordativo de la nueva creación. Porque de lo contrario, la Biblia se contradice. Y a mí, presénteme cualquier teólogo que me haga una cátedra sobre este tema. Y no hay otra explicación. Ya no existe otra explicación. Si Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, significa que se mantendrá el ciclo semanal. Volverá a descansar en el séptimo día. Porque, ¿saben algo? Agarren esta información. ¿Por qué Dios tendría que aniquilar el ciclo semanal en la tierra nueva? Si el 7 es un número perfecto de Dios, 7 días. ¿Saben, hermanos? Dios hubiese podido hacer la creación en 2 días, o en un día, o en un instante, que lo hubiese hablado. Pero Dios hizo la creación en 6 días y descansó el séptimo. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tenemos una semana de 7 días? ¿Por qué no de 8 o de 10 días? 7 días. Porque la semana es de origen divino. La semana, 7 días, es de origen divino. Y en la tierra nueva se seguirá manteniendo el ciclo semanal. Los redimidos guardarán el sábado como monumento recordativo de la creación. Pero dice el texto que de mes en mes y de día de reposo. El día de reposo significa que se mantendrá el ciclo semanal, 7 días. Se guardará el Shabbat en la tierra nueva. ¿Qué hay de mes en mes? Esto pareciera que guardaremos los novilunios, porque los novilunios estaban relacionados con los cabos de mes. Pero ¿saben algo, hermanos? Apocalipsis nos da un pincelazo. ¿Qué relación tiene el mes en la tierra nueva? En Apocalipsis encontramos, hermanos, es de que el mes o los meses o los cabos de mes se van a observar en la tierra nueva, porque va a haber una fiesta, no solamente en el Shabbat, sino que también en los cabos de mes, porque en ese cabo de mes se irá a comer del fruto del árbol de la vida, que da su fruto cada mes. Noten cómo dice Apocalipsis 22, versículo 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. O sea, seguiremos guardando aún los cabos de mes, porque habrá una alegría y un gozo cuando comamos del árbol de la vida, que servirá para preservar nuestra energía constitucional y para servir como un antídoto contra cualquier enfermedad. Para eso servirán las hojas, porque aún en la eternidad tendremos una inmortalidad condicional que dependerá de Cristo y de un árbol. Hermanos, ¿captaron? O sea que la iglesia adventista está en lo correcto cuando usa Isaías 66, versículos 22 a 23, para sostener de que en la tierra nueva seguiremos guardando el Shabbat, porque es monumento recordativo aún de la nueva creación. Y aquí no lo dijo esto el hermano Natanael, porque lo que busca es engañar a los indoctos de las Escrituras. Estoy plenamente seguro que en la tierra nueva los redimidos por la eternidad seguirán guardando el Shabbat como monumento recordativo de la creación. Hermanos, qué promesa, qué bendición para los hijos de Dios. Dios ha prometido darnos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá muerte, ni dolor, ni dolor. Dice que Dios va a enjugar nuestras lágrimas, porque toda muerte y todo dolor, todo sufrimiento habrá terminado. Y esa es la promesa que nosotros esperamos y que Dios tiene preparado para ti y para mí, hermano y amigo. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este importante tema,
por este tema que yo sé que a muchos hermanos les va a servir de bendición, esperando que lo sepan apreciar y que todo sea para la honra y gloria del nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este estudio, gracias porque hemos crecido en conocimiento y nos hemos dado cuenta que la profecía de Isaías 66, versículos 22 al 23, tiene una doble aplicación y que se cumplirá con los redimidos en la tierra nueva. Seguiremos guardando el Shabbat como monumento recordativo de la creación. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu promesa para tus hijos. Gracias porque has prometido que un día terminará tanto sufrimiento y dolor en esta tierra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.